Tom grita camarera, ella responde con 3 palabras que transforman el ambiente en 10 segundos. María se movía entre las mesas, su esencia impregnada de esfuerzo y dedicación, un hilo de conexión que mantenía a su familia a flote. A sus 25 años, era el pilar que sostenía un hogar en el que los días eran una lucha constante, pero donde cada plato servido era un tributo al legado de su abuela. El bullicio del restaurante, en medio de risas y el aroma de la comida tradicional, era su refugio. Pero hoy, la atmósfera se tornaba pesada, como si una tormenta se estuviera acumulando a punto de estallar. Mientras María servía una única mesa que disfrutaba de sus platillos, una voz estruendosa hizo que el corazón de muchos se detuviese. «Vas a estropear todo este lugar, María». Tom, el nuevo jefe, se había desatado con una rabia incomprensible. Las miradas curiosas de los comensales se convergieron hacia ella, como un láser que atravesaba su ser, haciéndola sentir expuesta, vulnerable. Las risas se apagaron, y la tensión se podía sentir en el aire. El corazón de María bombeaba con fuerza. La respiración se volvió rápida y entrecortada, mientras su mente se debatía entre la indignación y la respuesta. ¿Cómo podía Tom entender el sacrificio que representaba cada servicio, cada sonrisa, cada capítulo de su historia familiar? Allí estaba, un grillete de desprecio que intentaba atar su espíritu, su esfuerzo. Pero, en medio de su desasosiego, las palabras de su abuela resonaron como un eco: la dignidad jamás se sacrifica. Cerró los ojos un breve instante, buscando esa calma que tanto necesitaba. Enfrentó su temor más profundo, la posibilidad de que un grito ahogara su esfuerzo, que su pasión fuera aplastada por la arrogancia. ¿Era este realmente el ambiente que quería para su familia, un lugar donde el desdén reinaba? «Mi familia primero», fue lo que pronunció en un susurro, pero el aire se quedó en silencio, todos conteniendo la respiración, a la espera de que las palabras tuvieran impacto. En ese fugaz instante, los murmullos comenzaron a escalar, los comensales se unieron en un ambiente de apoyo silencioso. Los ojos de doña Carmen, la jefa que había sido como una madre, brillaron por el orgullo, mientras cada minuto era un desafío a su fortaleza. Pero Tom, paralizado, parecía incapaz de procesar la respuesta. El restaurante, que antes era un refugio bullicioso, ahora se había convertido en un campo de batalla de la dignidad y la deshumanización. ¿Cómo podía permitir que una voz ajena hiciera eco por encima de su lucha? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La mirada de Tom cambiaba entre el desprecio y una súbita confusión. ¿Acaso empezaba a darse cuenta de lo que enfrentaba? Mientras los murmullos crecían, María sintió que la presión aumentaba, como si un mar de emociones luchara por salir. Este momento, sin duda, no solo era su batalla, sino la de todos aquellos que habían sido silenciados. La lucha de cada trabajador que enfrenta el ir y venir del día a día, colgando el amor y la unidad familiar en la balanza de la vida. Y así, el aire se cargaba de preguntas, de reflexiones, y una verdad se erguía: el verdadero éxito no se mide con gritos. ¿Lograría María mantenerse firme ante el grito de un jefe que aún no comprendía el poder del respeto y la dignidad humana? Mientras la tensión envolvía el espacio, el futuro de cada uno de ellos pendía de un hilo, una pregunta resonando en el corazón de todos. ¿Qué pasaría ahora? El silencio que siguió a la declaración de María se extendió como una sombra, llenando cada rincón del restaurante que antes había vibrado con risas y camaradería. Su corazón latía con fuerza, ahora convertido en un campo de batalla de emociones. Comprender el impacto que sus palabras habían causado era abrumador, pero no podía dejar que la duda la dominara. Tom, visiblemente aturdido, dejó de gritar, su rostro revelando un torbellino de inseguridad y sorpresa. María sintió que había cruzado un umbral, un acto de valentía que podría definir su lugar no solo en el restaurante, sino en la narrativa de su vida. Sin embargo, la pregunta que ahora la consumía era una:
¿Qué haría con este nuevo poder? La camarera se enfrentó a su jefe, en silencio, permitiendo que la tensión en el aire se transformara en una conversación no verbal. La mirada de sus compañeros, particularmente doña Carmen, se volvió crucial. Era como si el tiempo se detuviera, cada uno de ellos anhelando respuestas mientras las palabras de María se instalaban en la atmósfera, desafiando la antigüedad del sistema de temor instaurado por Tom. Era el momento de definir su futuro. María, antes ofuscada por la necesidad de complacer y la búsqueda de aceptación, se dio cuenta de que su historia había estado siempre ligada a la dignidad. Ahora, comprendía que su valor no dependía de la aprobación del jefe, sino de la fuerza de su voz. La inmensidad del descubrimiento era electrizante. De pronto, la cámara no solo estaba viéndola como una trabajadora, sino como una mujer capaz de reclamar su espacio. Con firmeza, María se aclaró la garganta, enfrentándose a la atmósfera cargada. No soy solo una camarera, Tom. Soy el pilar de esta familia. Cada día que entro, lo hago con la intención de construir un futuro mejor para los míos. La fortaleza en su voz resonó no solo en ella, sino a su alrededor, como un viento fresco que barría con la opresión del momento. El rostro de Tom se tornó rojo, la rabia que se había apoderado de él parecía diluirse lentamente al darse cuenta de la magnitud de la respuesta. El rango del poder que había ejercido hasta entonces encontraba un cuestionamiento, algo que nunca había anticipado. Fue un cambio significativo, una lucha contra el status quo que lo había mantenido a salvo por tanto tiempo. La atmósfera del lugar volvió a cambiar, casi como si todos hubieran respirado. María, sintiendo como su valentía inspiraba a otros, visualizó a cada uno de los empleados que llevaban años bajo la sombra del temor. ¿Qué significaría para ellos si ella continuaba luchando? Era como un rompecabezas mental, cada pieza representaba su lucha personal, la que había olvidado mientras intentaba navegar la vida diaria. Todo lo que había arrojado hacia adelante no era solo para el momento, era para crear un cambio, la certeza de que la dignidad y el respeto deberían ser inherentes, no un privilegio. María se dio cuenta de que también podía ser un ejemplo, no solo de resistencia, sino de autenticidad. El poder de conectar con los demás se volvió más importante que el conflicto inmediato. En su interior, sentía que estaba surgiendo una líder. Así, al mirar a su alrededor una vez más, María se sintió decidida. Había llegado el momento de forjar alianzas, de hablar con sus compañeros y unir fuerzas. Había renacido una mujer que no se dejaría vencer fácilmente. La idea de juntos enfrentar una resistencia, una transformación que comenzaría desde adentro, resonaba como una promesa clara. Mientras el resto de la sala empezaba a retomar su actividad, pero con un nuevo aire de respeto, un pensamiento cruzó la mente de María. Había algo más que debía descubrir sobre sí misma, sobre el valor que podía tener en un ámbito más amplio. Algo que siempre había estado latente y que, tal vez, era su momento de explorar. Era el instante perfecto para dar un paso hacia adelante, por el cual no solo lucharía por su trabajo, sino por un contexto donde el respeto y la dignidad se convirtieran en el nuevo estándar. ¿Qué caminos tomaría de ahora en adelante? La decisión estaba ante ella. Mientras los murmullos de la barra comenzaban a restablecerse, un nuevo resplandor de desafío encendía su espíritu. La verdadera batalla apenas comenzaba. El bullicio del restaurante había vuelto a encenderse, pero María se sentía como si estuviera navegando en un mar desconocido, lleno de posibilidades y también de incertidumbres. A pesar de que su declaración había resonado en cada rincón, una sensación de vulnerabilidad se apoderaba de ella en esos momentos. Había tomado la decisión de enfrentarse a Tom, pero ahora debía preguntarse, ¿hacia dónde llevaría esta nueva fuerza que había descubierto en sí misma? Mientras servía las mesas, su mente revoloteaba entre los innumerables escenarios que podría desarrollar. Conversaciones con sus compañeros comenzaron a moldearse. No se trataba solo de la súbita fuerza encontrada frente a la tiranía de su jefe, sino más bien de cómo transformarla en un cambio tangible, un cambio que fuera más allá de palabras. La idea de unirse y crear un ambiente de respeto era atractiva, pero requeriría una actividad estratégica. María decidió que debía dar el primer paso, y para ello se programó a reunir a sus compañeros en un descanso. La determinación le pulía las palabras antes de cada encuentro. Aquel grupo siempre había sido traicionado por el miedo, aunque ella podía notar cierta chispa en sus ojos.
En el fondo, todos anhelaban un cambio, una oportunidad de ser escuchados. Esa tarde, cuando culminaron sus turnos y se sentaron en la pequeña área de descanso, María sintió que había un peso en el aire, una mezcla de incertidumbre y expectativa. Al mirar a los rostros familiarizados, notó un notable cambio, todos parecían más atentos que nunca. Fue su momento de abrir el diálogo. Hoy, he decidido que debemos hablar, comenzó, proyectando confiabilidad. No solo sobre nuestro trabajo, sino sobre cómo nos sentimos. Lo que pasó con Tom fue solo una gota en un vaso que ha estado lleno durante demasiado tiempo. La sala se quedó en un tenso silencio, como si cada uno de ellos firmara silenciosamente una promesa de escuchar. María continuó, ella sabía que era fundamental hablar desde la sinceridad. Es momento de que tomemos el control de nuestra historia. Las palabras parecían resonar, y en sus propios oídos, sentía la creciente intensidad de su determinación. No sabía cuántas veces su voz había temblado por el temor al rechazo, pero este día, había dejado atrás su inseguridad. A medida que compartía su visión, notaba que los rostros a su alrededor dejaban de ser meras máscaras de desánimo. Comenzaban a cobrar vida. La vitalidad emergía en sus miradas, una sorpresa que no había anticipado y que la llenaba de fe en su propósito. Una joven, Clara, finalmente rompió el hielo. He estado sintiéndome igual, María. Siempre me he preguntado por qué dejamos que Tom tenga ese poder sobre nosotros. La sinceridad de Clara fue el catalizador que María necesitaba. Fue un momento de revelación, no estaban solos. Compartieron historias de desánimo, léxico de resistencia que empezó a expandirse entre ellos como una corriente de aire fresco. Ideas que habían quedado atrapadas bajo el yugo del temor comenzaron a fluir, y cada uno aportaba su perspectiva, transformando la conversación en un verdadero intercambio de propuestas. Entre las risas tímidas y las lágrimas de frustración, María se dio cuenta de lo que necesitaban. No solo era una lucha contra Fam, era una oportunidad para forjar un nuevo lazo. Se habló de la posibilidad de una reunión formal, una forma de presentar una voz unificada en el restaurante y demandar condiciones justas. Sin embargo, también emergieron sentimientos de miedo ante un futuro incierto. Como una chispa que ilumina la oscuridad, María sintió que su papel había trascendido el simple hecho de ser una camarera. Ella estaba sirviendo un propósito mayor, inspirar a sus compañeros a descubrir su potencial. ¿Podría realmente desatar un cambio significativo en el restaurante? La certeza lo hizo vital en su corazón. Quedaba un último aspecto al que debían enfrentarse, el desafío de llegar a ser un frente unido mientras aún lidiaban con el dominio del miedo. Mientras el encuentro culminaba y las risas se desvanecían, María vislumbró una división interna en ella. ¿Cómo podría liderar sin ajustar sus propias inseguridades? Las expectativas pesaban sobre su indefinido rol en este nuevo capítulo, mientras que la realidad de su lucha personal comenzaba a empoderar a sus compañeros. Era un juego peligroso y intrigante en el que había decidido aventurarse, movimiento que podría cambiarlo todo. Mientras la señal del final del turno resonaba, su mente giraba en una nueva dirección, la más inminente de todas las decisiones. ¿Cómo y cuándo confrontaría nuevamente a Tom para exigir un ambiente de respeto? ¿Y qué riesgos estaría dispuesta a asumir en ese viaje? La semana que siguió fue un torbellino para María. Cada turno en el restaurante se convirtió en un campo de batalla de emociones y expectativas. La idea de la reunión formal resonaba en su mente como un tambor lejano, aumentando su ansiedad mientras se acercaba el día. A pesar de la determinación que había generado entre sus compañeros, las dudas comenzaron a filtrarse. ¿Estaban realmente listos para desafiar a Tom y su autoritarismo? La sensación de vulnerabilidad no la abandonaba. María se sumergió en el trabajo, cada plato que servía se sentía como una carga, pero al mismo tiempo, una oportunidad para prepararse. Conversaciones furtivas con sus compañeros parecían alimentarla. Todos compartían una mezcla de esperanza y temor, una energía palpable que la impulsaba a actuar. Sin embargo, en lo profundo de su ser, cuestionaba si era la persona adecuada para liderar este cambio. Una tarde, mientras limpiaba las mesas, se encontró reflexionando sobre lo que había aprendido de sí misma. Su valentía no era solo un producto de la ira. Se dio cuenta de que había encontrado una voz que deseaba ser escuchada. La lucha personal se estaba entrelazando con su desarrollo profesional.
Era un proceso que requería no solo enfrentar a Tom, sino también reconciliarse con su propia identidad como líder. Finalmente, llegó el día de la reunión. El corazón de María latía con fuerza mientras observaba a sus compañeros llegar al pequeño rincón donde se reunirían. Había organizado el tiempo y el lugar con mucho cuidado, asegurándose de que cada uno se sintiera cómodo para hablar. Cuando todos estuvieron allí, una mezcla de silencio y anticipación llenó el espacio. «Gracias por venir», comenzó María, su voz resonando con una confianza renovada. «Hoy, somos simplemente nosotros, un grupo cansado de ser ignorado. Pero, ¿qué podemos hacer juntos?». Sus palabras, lejos de ser un monólogo, eran una invitación abierta a compartir. La conversación fluyó. Cada persona aportaba experiencias, desde cada grito reprimido hasta el desgaste emocional que habían acumulado a lo largo del tiempo. Se sentía que, al abrirse, estaban rompiendo las cadenas invisibles que Tom había colocado sobre ellos. Mientras escuchaba a sus compañeros, María esbozó ideas sobre cómo estructurar su enfoque para pedir un cambio. La clave estaba en demostrar unidad y claridad de propósito. Sin embargo, María también lidiaba con sus propias inseguridades. La voz interna que le recordaba sus temores resonaba en su mente, cuestionándose si realmente podría soportar el peso de esta responsabilidad. La posibilidad de una represalia por parte de Tom siempre estaba latente, y la idea de enfrentarlo con una solicitud formal solo alimentaba sus dudas. A medida que la reunión avanzaba, una idea comenzó a tomar forma. María propuso un enfoque más diplomático, crear una lista de puntos claros que presentarían a Tom, abarcando inquietudes y propuestas de mejora. Ambos, la seguridad y el miedo, se disputaban su atención. Al final, cada uno de ellos acordó que no podían dejar que el miedo gobernara sus acciones. La determinación estaba surgiendo. Pero, a su vez, una sombra seguía acechando, la necesidad de encontrar un líder. ¿Podía ella ser esa líder, o se vería sobrepasada por la responsabilidad y los posibles fracasos? Mientras se apagan las luces del restaurante al finalizar el turno, María se enfrenta a su reflejo en la puerta del baño. Hay un fuego nuevo en su mirada, pero también un profundo abismo de incertidumbre. La lucha estaba lejos de terminar. La pregunta pendía en el aire: ¿sería capaz de transformar esa energía en un cambio real, o se quedaría atrapada en sus propios miedos? Ante esta disyuntiva, surge la inquietante idea: ¿si Tom decidiera actuar antes de que estuvieran listos? La presión aumenta, y todo parece estar al borde de una explosión inminente. La semana transcurrió como un interminable ciclo de ansiedad y preparación. María sentía que el tiempo se deslizaba entre sus dedos mientras cada día se acercaba más al momento crucial de enfrentarse a Tom. La lista de puntos que había elaborado se convirtió en su refugio, cada punto marcado representando una aspiración colectiva. Sin embargo, a medida que la fecha se aproximaba, la presión la invadía más intensamente. Cada noche, después de cerrar el restaurante, emergían los murmullos de los compañeros. Sus rostros mostraban el cansancio, pero también una chispa de esperanza. María comenzó a notar una dinámica distinta entre ellos. Al compartir sus miedos y anhelos, se convertían poco a poco en un grupo más cohesionado. Ella se colocaba en el centro de esas conversaciones, fomentando el diálogo, escuchando con atención, identificando no solo sus preocupaciones, sino también sus contribuciones valiosas. En esos momentos, experimentó una claridad inesperada. Su liderazgo no se basaba en la imposición, sino en la capacidad de ser un puente entre la voz de sus compañeros y la de Tom. Una noche, mientras organizaba la cocina, un viejo compañero de trabajo se le acercó. «María, siempre te he admirado por tu capacidad de resolución, tus ideas, tu forma de reunirnos». Sus palabras la golpearon como un rayo. En ese instante, comprendió que no estaba sola. Había depositado en ella una fe que ahora parecía un peso, pero al mismo tiempo, también una luz. Empezó a considerar que su miedo podía transformarse en acción, que su voz no solo iba a ser un eco, sino un grito. El día de la reunión llegó. María se aferró a la lista, su corazón latía rápido, pero esta vez, en lugar de temor, había fuego en su interior. La sala de reuniones, pequeña e incómoda, se convirtió en un microcosmos de su vida. No solo se iba a enfrentar a Tom, sino a su propia percepción de sí misma. Y al abrir la puerta, el aire pesado la recibió.
Los compañeros estaban allí, y al verla, un silencio denso se disipó sutilmente. María respiró hondo y comenzó a hablar con una voz firme. Hoy no estamos aquí para quejarnos. Estamos aquí para pedir lo que merecemos. Las palabras fluyeron, cada frase construyendo una dirección clara. Había una determinación que atravesaba sus venas. Este era su momento. Tom llegó unos minutos después, con su habitual desdén escondido tras una sonrisa forzada. Al decir el nombre de cada uno de sus compañeros, María notó un cambio. Había una luz en sus miradas, un reconocimiento. Cuando expuso cada punto de la lista, sus compañeros lo acompañaron con afirmaciones. Si una voz dudaba, otra la apoyaba. Era un coro inesperado que resonaba en la pequeña sala, transformando la atmósfera. Sin embargo, Tom no tardó en desplegar el ceño fruncido, su amenaza latente se volvió palpable. La reacción de sus compañeros fue lo que sorprendió a María. Sin titubear, respondieron juntos: «Hemos llegado hasta aquí». Era una frase simple, pero contenía un peso formidable. La energía cambió, y lo que alguna vez fue un campo de batalla, ahora parecía el campo de una posible victoria. Mientras el intercambio se intensificaba, María sintió que el suelo que pisaba ya no era frágil, era firme. Sin embargo, a medida que las palabras de Tom se volvían más hostiles, una revelación comenzó a tomar forma en su mente. ¿Podía realmente sostener la línea entre el desafío y la debilidad, o corría el riesgo de desmoronarse ante la presión? Con un profundo sentido de responsabilidad, miró a sus compañeros a los ojos. No podía permitir que este momento se convirtiera en un desastre. Cada uno de ellos había apostado demasiado. El ambiente estaba cargado de tensión, y la lucha por mantener la unidad ante la adversidad amenazaba con fracturar ese frágil progreso. Ahora, más que nunca, su papel como líder se materializaba. Finalmente, en medio de la confrontación, María sintió una mezcla intensa de determinación y miedo. Era evidente que el combate con Tom estaba a punto de intensificarse, y la pregunta quedó flotando en el aire: ¿estaba lista para soportar el embate, o sucumbiría ante el desafío que podría cambiar no solo su vida, sino también la de sus compañeros? La presión aumentaba implacablemente, y en su mente, una sola idea se repetía: esta era su batalla, y no podía permitir que se convirtiera en una derrota. El eco del desafío se convirtió en un susurro en el rincón de la habitación. María sintió como sus pulmones se llenaban de aire, una mezcla de miedo y resolución. Tom tomó la delantera. Su voz cortante se dirigió a ella: «No tienes idea de a qué te estás enfrentando, ¿verdad? Esto es un lugar de trabajo, no una reunión de amigos». Sus palabras estaban impregnadas de desdén, como espinas afiladas, pero en lugar de acobardarse, María sintió que el fuego dentro de ella crecía. «Exactamente», respondió, con un control casi admirable. «Es un lugar de trabajo y merece respeto». Esa simple afirmación resonó con una fuerza inesperada. Los murmullos de sus compañeros se apaciguaron, y la atmósfera se cargó de un tipo de energía renovada. Con estas palabras, María no solo se defendía, sino que, sutilmente, alzaba a todos. Tom parecía sorprendido, sus cejas se alzaron y su mirada se endureció. «¿Te crees mejor que los demás? Con esa actitud no lograrás nada». Esa provocación era típica de él, diseñada para desestabilizarla, pero María había estado cultivando su fortaleza durante semanas. «Solo me creo capaz», replicó, dejando que esas 3 palabras fluyeran como un mantra. En ese momento, la sala se convirtió en un escenario para su transformación. Cada uno de sus compañeros la observaba, como si estuvieran descubriendo una parte de ella que hasta entonces había estado oculta. La incertidumbre se estaba alejando, dando paso a una unidad renovada. La reacción de Tom fue inmediata, pero su aliento se cortó al notar que las miradas de los demás comenzaban a cambiar. Ya no eran solo sus compañeros, eran sus aliados. La química en el aire estaba en plena transformación. Aquella simple frase no solo había invertido la dinámica de poder en la sala, sino que también había despertado una resolución en los otros. Como si ese pequeño acto de valentía les diera permiso para expresar sus propias inquietudes. «Qué lindo discurso», frunció Tom, con un tono sarcástico, pero palpable la nerviosidad en su voz. No pudo evitar titubear ante la nueva valentía de la camarera y su entorno. «Pero
¿Realmente crees que eso te llevará a algún lugar? María se mantuvo firme, sintiendo la fuerza que había ido cultivando desde su primer paso al frente. No se trata de lo que creo, sino de lo que somos capaces juntos. Sus palabras empezaron a resonar en el colectivo, y cada repetición se hizo eco de un compromiso que parecía oculto hasta entonces. El grupo comenzó a reafirmarse en su presencia. Algunos intercambiaron miradas cómplices y asintieron mientras ella hablaba. Tom, sintiéndose acorralado, apretó los labios y quitó su mirada de la integración que estaba ocurriendo. Tal vez no podía deshacerse de ellos tan fácilmente. La tensión en la sala se podía cortar con un cuchillo, y en ese momento, María supo que el momento decisivo estaba cerca. Mientras la confrontación avanzaba, una pregunta empezó a surgir en su mente con creciente fuerza. ¿Qué pasaría si este enfrentamiento no solo determinara su futuro, sino que también revelara algo aún más profundo en ella misma? Con cada palabra que intercambiaba con Tom, también estaba desnudando sus propios temores y, con ello, empezó a entender que su lucha era más que un combate por respeto, era un viaje hacia su verdadero yo. La reunión había dado un giro inesperado, y María se dio cuenta de que, sin importar el resultado, había comenzado a forjar su identidad. La sensación de poder latente la llenó de determinación. Sin embargo, mientras continuaban los intercambios, una nueva sombra se dibujaba en el horizonte. ¿Qué secretos guardaba Tom en su arsenal que pudieran cambiar el rumbo de la conversación de nuevo? La intriga la envolvió. Su viaje apenas comenzaba, y la revelación que se avecinaba podría definirse, tanto para ella como para sus compañeros. La tensión en la sala se tornó palpable, como un cuchillo afilado capaz de cortar el aire viciado. María sintió que cada mirada se concentraba en ella, una inquietante mezcla de expectativa y temor. Sin embargo, en ese momento, comprendió que había más en juego que su capacidad para sostener el momento. Se trataba de su autenticidad, de su derecho a ser escuchada y valorada en un entorno que a menudo minimizaba sus contribuciones. Tom, visiblemente incómodo, intentó desviar la atención. No entendiste lo que te dije. Aquí no hay lugar para los débiles, lanzó, intentando incrustar en sus palabras el veneno habitual de quien teme perder el control. Pero esta vez, la estrategia no funcionó. Mientras sus palabras resonaban en la sala, María sintió que la base de su autoconfianza se sostenía firme. ¿Débil? No soy débil, ni tampoco soy una víctima, replicó, revelando una profundidad en sus palabras que sorprendió incluso a sus propios aliados. En cada sílaba había una determinación diamantina, una que iba más allá de su propio desafío. Era un grito que resonaba por aquellos que se habían sentido invisibles ante la autoridad implacable de Tom. La mirada de Tom, en su intento de descalificarla, se convirtió en un espejo que reflejaba su propia inseguridad. Sintió que la balanza de poder empezaba a inclinarse hacia ella, pero la lucha interna de María no se limitaba al entorno laboral. Recordó su pasado, las innumerables oportunidades que había dejado escapar por dudar de sí misma, por permanecer en la sombra de otros. Ahora sabía que el verdadero acto de valentía era abrazar su propia voz, una que había estado silenciando por mucho tiempo. Mientras Tom balbuceaba una respuesta, María aprovechó el momento para conectar con su equipo. Estamos todos aquí para superarnos, pero esto solo funcionará si nos apoyamos mutuamente. En su voz había una llamada a la acción, un compromiso renovado que resonaba en cada uno de ellos. Las caras de sus compañeros comenzaron a transformarse, sus expresiones cambiando de desánimo a determinación. Juntos, empezaron a vislumbrar un cambio. Cada uno, en su interior, comenzaba a cuestionar su propia contribución al ambiente hostil que Tom había perpetuado. En ese instante decisivo, María se dio cuenta de que su desafío era más que una respuesta a un ataque. Estaba inspirando un diálogo que podría redefinir su lugar en el equipo. La energía en la sala se transformó, las miradas que antes eran vacías ahora estaban llenas de propósitos renovados. Pero en medio de esa revelación, un nuevo reto se perfilaba. ¿Qué pasaría si, más allá de la confrontación inmediata, la carrera profesional de María dependía de navegar no solo sus propias inseguridades, sino también las de sus compañeros? La idea comenzó a germinar en su mente. Sí, habían empezado a apoyarse, pero eso requeriría que ella también asumiera un papel de liderazgo. María sintió un cosquilleo de ansiedad, que rápidamente se transformó en un compromiso ferviente por forjar el camino hacia un espacio más equitativo. Sin embargo,
La risa sarcástica de Tom la sacó de sus pensamientos. Esto no ha terminado, María, dijo, con los ojos brillando de desafío. Sus palabras llevaron a María a preguntarse, ¿realmente estaba lista para enfrentarse a una batalla mayor que la que había comenzado? Con un renovado sentido de urgencia, se enfocó en la sala y, en un momento de claridad, expresó, estoy lista para enfrentar lo que venga. Y todos ustedes también deberían estarlo. La determinación vibrante en su voz se hizo eco en el aire, y María sabía que estaba en el umbral de una transformación que iría más allá de una simple confrontación con Tom. ¿Qué tendría reservado Tom que pudiera golpear donde más le dolía? La incertidumbre creció mientras se preparaba para lo que vendría, sabiendo que su desafío personal estaba a punto de intensificarse. La lucha por su voz, por su espacio, apenas comenzaba. María salió de la sala con la adrenalina aún bombeando en sus venas. Cada paso que daba resonaba en su mente como un eco de su desafío. Sabía que lo que acababa de ocurrir podría ser un parteaguas en su vida profesional, y la necesidad de reflexionar sobre su próximo movimiento era inminente. Se sentó en un rincón de la cafetería, buscando la soledad necesaria para ordenar sus pensamientos. Afuera, la luz del sol iluminaba una mañana clara, pero dentro de ella la tormenta aún se desataba. La energía que había sentido en el salón no desaparecería con facilidad, ahora había una expectativa palpable en su equipo, y eso le pesaba. ¿Podría realmente cumplir con la nueva responsabilidad que le exigían? La pregunta se convirtió en un mantra inquietante. Tanto tiempo había vivido dentro de los límites de la complacencia, dejando que otros dirigieran la narrativa de su carrera. Pero en ese instante, cuando se enfrentó a Tom, un fuego nuevo había surgido en su interior. Comenzó a recordar sus habilidades, aquellas que siempre había dejado de lado por temor o timidez. Todos aquellos cursos de oratoria, los proyectos que había gestionado, y las experiencias en las que había aprendido a resolver conflictos. ¿Por qué no había visto su valía antes? Esa revelación fue el primer paso hacia un nuevo rumbo. Mientras se sumergía en sus pensamientos, decidió escribir nuevamente. Las palabras fluyeron con una sinceridad cruda, cada una representando una decisión, un cambio de enfoque, un ascenso hacia el liderazgo, una responsabilidad hacia su grupo. Vocabulario de liderazgo se convirtió en su lema interno. Gastó tiempo redactando una propuesta que describía su visión de un equipo cohesivo y resiliente, donde la colaboración y el apoyo mutuo se convirtieran en la norma. Sin embargo, cada palabra le costaba, la duda aún acechaba, y la sombra de Tom seguía proyectándose sobre sus decisiones. A medida que transcurrían los días, la presión se transformó en una motivación palpable. Comenzó a crear espacios para discutir y abordar la cultura del miedo que Tom había establecido. Las reuniones informales se convirtieron en oportunidades de diálogo abierto, donde cada miembro del equipo se sentía seguro para compartir sus perspectivas. Su influencia positiva comenzaba a calar hondo, deshaciendo poco a poco los lazos que la habían mantenido atada al silencio. Pero una parte de ella sabía que esa era solo la primera fase de su lucha. Tom aún era una amenaza, y lo que había desencadenado en esa reunión apenas comenzaba a asomarse. Un día, mientras se preparaba para una nueva reunión, recibió un mensaje inesperado de un colega solicitando una conversación urgente. La curiosidad y el nerviosismo se agitaron en su interior. ¿Acaso habría un nuevo ataque? O quizás, tal vez, un gesto de apoyo inesperado. La incertidumbre la llevó a pensar en la posibilidad de que algunos de sus compañeros estaban listos para dar un paso hacia adelante, pero la duda también persistía en el rincón más oscuro de su mente. ¿Y si todo empeoraba? Se armó de valor y aceptó la reunión, decidida a estar lista para cualquier eventualidad. ¿Sería capaz de enfrentar a Tom una vez más si era necesario? ¿O sería este el momento que le permitiría solidificar su nuevo papel y confirmar su capacidad como líder? Cuando se encontró con su colega en la sala de reuniones, la tensión en su interior palpitaba otra vez. María, comenzó, creo que es hora de tomar una decisión. Lo que pasó el otro día, eso fue solo el principio. El pulso se aceleró. Era el momento. ¿Recuperaría su voz o sería silenciada una vez más? ¿Estaba realmente lista para la batalla que se avecinaba? La incertidumbre se convirtió en una anticipación electrizante mientras su mente procesaba las posibilidades. Era el momento de rebelarse de nuevo.
El corazón de María latía con fuerza mientras su colega, Luis, continuaba hablando. Hemos estado en silencio demasiado tiempo y, a pesar de lo que pasó, necesitamos apoyarnos mutuamente. ¿Qué te parece si, juntos, comenzamos a proponer un cambio real en nuestro equipo? Las palabras de Luis resonaban en su mente como un grito de aliento, una invitación a transformar todo lo que alguna vez había considerado imposible. María sintió que un puente se estaba construyendo entre su yo presente y el futuro que anhelaba. Su voz, una herramienta una vez relegada al silencio, empezó a reclamar su espacio. Ahí, en aquella sala de reuniones, se dio cuenta de que no estaba sola. El temor a Tom parecía disiparse en la brisa de esa nueva conexión colectiva. «Estoy contigo», respondió, su voz firme. Un instante epifánico se instaló en el aire, el diálogo fluía, y las ideas se amalgamaban como si nunca hubieran estado atrapadas detrás de un vidrio. La lucha de semanas estaba comenzando a dar frutos. Juntos, comenzaron a esbozar un plan que abordara los problemas de la cultura de miedo instaurada por Tom, planteando un equipo más abierto y respetuoso. Con cada idea que surgía, la seguridad de María iba creciendo. Se sentía como si hubiera despertado de un largo letargo, donde finalmente podía ejercer su influencia y dejar de ser una mera espectadora. Era hora de actuar. No podemos permitir que el temor dicte nuestras decisiones, afirmó ella, mientras una chispa de determinación brillaba en sus ojos. Necesitamos establecer reglas claras y crear un entorno donde todos se sientan valorados. Cada aporte cuenta. Luis asintió y, en poco tiempo, varios colegas se unieron al diálogo, compartiendo sus propias experiencias y frustraciones. Aquello se convirtió en un torrente de pensamientos y propuestas, donde María facilitaba y organizaba, convirtiéndose en la líder que siempre supo que podía ser. Se sentía empoderada, y lo más importante, inspiraba a otros a seguir su camino. Al finalizar la reunión, la atmósfera había cambiado drásticamente. Las risas, las ideas y los sentimientos de unidad transformaron aquel espacio. Pero aún había un vacío que necesitaba ser llenado, un enfrentamiento inminente con Tom que se cernía como una sombra al acecho. La sensación de victoria era innegable, sin embargo, no podía evitar que una inquietud se plantara en su pecho. Las semanas que siguieron se convirtieron en un par de intensos estudios de liderazgo. María se sumergía en libros y recursos, preparándose para el desafío que finalmente se acercaba. El ambiente en el equipo había cambiado, pero la verdadera prueba estaba por venir. En cada encuentro con Tom, la tensión se hacía palpable. Su presencia era una mezcla de desafío y amenaza. Una mañana, mientras se preparaba para un nuevo encuentro, su celular vibró. Una notificación de una reunión de emergencia con Tom apareció en la pantalla. La urgencia de la situación hizo que un escalofrío recorriera su espalda. ¿Era ese el momento que había estado temiendo o la oportunidad de consolidar su nuevo rol? La decisión de enfrentarlo estaba cerca, su mente resonaba con las estrategias que había elaborado. Pero la realidad del miedo permanecía, latente. ¿Realmente podría conseguirlo esta vez, frente a su antagonista más formidable? Con un profundo suspiro, reunió todas sus fuerzas, entendiendo que esta vez no estaría sola. Varios de sus colegas se sumarían a ella, y juntos buscarían darle una respuesta definitiva a Tom. Justo antes de la reunión, María se miró en el espejo y susurró, «¿Es ahora o nunca?». Su camino hacia la transformación personal apenas comenzaba, y lo que había cuajado en ella, en esos días de preparación, era un nuevo sentido de identidad. Sin embargo, una última pregunta mantenía la tensión en su corazón: ¿saldría victoriosa o sería nuevamente silenciada? La respuesta estaba a punto de revelarse. María se sentó en la mesa de la sala de reuniones, rodeada por sus colegas. El ambiente era tenso, pero la determinación brillaba en sus ojos. Habían llegado hasta aquí, juntos, y aunque el miedo de enfrentarse a Tom seguía latente, la fuerza colectiva hacía que el desafío pareciera un poco menos abrumador. La puerta se abrió de golpe y Tom entró, con su habitual arrogancia. Caminó hasta el extremo de la mesa, su mirada fija en María, desafiándola silenciosamente. «¿Qué es lo que quieren hablar, que no hayamos discutido antes?», preguntó, su voz llena de desdén. María sintió que la presión aumentaba. No era solo su voz la que estaba en juego, era el futuro de todos ellos. Sin titubear,
Se puso de pie y respiró hondo. Venimos a hablar sobre el ambiente en el trabajo, Tom. No se trata solo de nosotros como empleados, sino de crear un espacio donde se respete la dignidad de cada uno. Las palabras de María resonaron en la sala, cada sílaba cargada de significado. El murmuro de apoyo proveniente de sus compañeros ayudó a tranquilizar su mente. Se sentía fuerte. Queremos un lugar donde nuestras voces sean escuchadas y nuestras contribuciones sean valoradas. Su mirada se mantuvo firme en la de Tom, desafiando cualquier intento de intimidación. Tom arqueó una ceja, su sorpresa evidente. ¿Y qué propones? ¿Una especie de club de autoayuda? No, esto no es un juego. Es un compromiso auténtico por el bienestar del equipo, interrumpió Luis, quien se había levantado para apoyar a María. Hemos creado una lista de cambios que creemos que pueden beneficiar no solo a los empleados, sino al restaurante en su conjunto. María asintió con fervor mientras Luis comenzaba a exponer sus propuestas. Habían trabajado arduamente en ello, atravesando sus temores y ansiedades para lograr un documento sólido que abordaba desde turnos justos hasta un espacio para feedback constructivo. Al mejorar nuestro ambiente de trabajo, también mejoramos la experiencia de nuestros clientes, ratificó María. La motivación genera calidad, y estamos dispuestos a demostrarlo. Los murmullos de acuerdo llenaron la sala, era su momento. La expresión de Tom cambió, un tumulto de emociones reflejadas en su rostro. Pretendía desestimarlos, pero los miraba con una mezcla entre sorpresa y rabia, como si se diera cuenta del peso de sus palabras. Sin embargo, la tensión en el aire era palpable. María sabía que debía mantenerse firme. No podía dejar que las inseguridades de Tom afectaran su propuesta. Si realmente valoras este equipo, Tom, consideraremos vuestra colaboración, dijo María con un tono calmado, pero firme. Pero si decides minimizarnos, no dudaré en buscar la ayuda de recursos humanos y plantear nuestras inquietudes de manera formal. La amenaza fue suficiente para que el silencio se adueñara del espacio. Tom, ahora acorralado, sintió el peso de las palabras de María y el respaldo de todo el equipo. La dinámica había cambiado. Eran un frente unido, y esa es real. Una vez que se vayan, puedo asegurarles que esto no quedará así, Tom murmuró, pero su tono había perdido la fuerza anterior. María encontró valor para replicar, no se trata de hacer un espectáculo. Se trata de pedir respeto. Esa es la única respuesta que exigimos. Las miradas de sus compañeros se encontraban llenas de satisfacción, sabían que el viaje valía la pena, y que el verdadero desafío había sido enfrentar sus propios miedos. Se sintieron empoderados al darse cuenta de que su voz colectiva podía crear un cambio significativo. Con el tiempo, la postura desafiante de Tom fue cediendo ante las peticiones de María y el resto del equipo. A medida que las semanas avanzaban, las propuestas de mejoras comenzaron a implementarse. Exactamente unos meses después de aquella reunión, el restaurante emanaba un ambiente renovado, donde cada empleado se sentía validado. María había logrado más que cambiar el entorno laboral, había hecho algo aún más profundo. Había descubierto su voz, un pilar en el que se podía basar, una fortaleza. Para sí misma y para los demás. Con cada cambio que se implementaba, se reafirmaba un nuevo sentido de identidad y pertenencia entre sus colegas. La comunidad en el restaurante se transformó en algo más que un equipo de trabajo. Se convirtió en un lugar donde cada mano contaba, donde cada risa era apreciada. María había aprendido que no solo era una camarera, era una líder cuyo propósito era activar el potencial dentro de aquellos a su alrededor. Sentía orgullo de ser esa voz que reclamó un espacio digno y respetado. Mientras observaba a sus compañeros reír y compartir, se dio cuenta de la total transformación que había logrado, desde sentirse acorralada y vulnerable al principio, hasta convertirse en una inspiración para todos. María encontró su lugar y nunca más lo dejaría ir. Este era el verdadero triunfo. No solo había fortalecido su propia confianza y desarrollo personal, sino que había aportado un cambio real en su entorno que impactaría a futuras generaciones de trabajadores. María había conquistado el desafío y había demostrado que la dignidad siempre prevalece sobre la tiranía. Ahora, ¿estás dispuesto a unirte a ella en este viaje de transformación? Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas y exclusivas.
Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenta tus reacciones y teorías sobre este impresionante desenlace. Y, por favor, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más para ser parte de nuestra comunidad de verdaderos fans de historias de superación personal.